Por eso con Pilar, cuando hacemos rehabilitaciones, lo que vemos con ella es de evitar de que tengamos algún problema a futuro. Y eso lo ves con pacientes que normalmente no vienen compensados y tenés que rearmar un tratamiento porque vienen con fracturas o con coronas que no han mantenido la altura de la mordida o demás. Generalmente lo que hacemos es que Roxana haga el seguimiento inicial, como para que no pasen esos problemas de que se fracturen las carillas, se despeguen, las coronas se rompan, para que Roxana controle esos movimientos. Ahí nosotros hacemos la rehabilitación y después va a terminar igualmente con ella, porque va a tener que ese paciente tener que usar una placa para dormir, una contención, para que eso no pase. Es como lo que decía Julia con el tema de la ortodoncia. La ortodoncia, vos haces el tratamiento y después tenés que llevar una plaquita como para compensar, como para estabilizar en el tiempo. Esto es lo mismo, vos podés, si tenés un problema en la articulación, normalizarlo, estabilizarlo, pero después esa estabilidad tiene que durar en el tiempo. Obvio. Sí. Hay factores que nosotros, lo que corresponde al factor ambiental, trabajos estresantes que los vamos a seguir teniendo, el paciente los va a seguir realizando y lo va a hacer bruxar. Entonces tiene que tener una compensación de eso, porque no Por eso decía al principio del programa que es un problema que afecta globalmente a todo el mundo, pero sobre todo en la Argentina por la inestabilidad, ¿no es cierto?, que hay y el sub y baja, digamos, emocional que hay en la gente. No, por eso es uno de los principales países mundiales de consumo de psicofármacos. Claro, los psicofármacos todo tienen que alteran o hacen bruxar en gran parte. Entonces eso va de la mano. Entonces uno tiene, sobre todo los que nos dedicamos a hacer rehabilitaciones y este tipo de tratamientos, es muy importante tener en cuenta esto, porque acá hay que dividir dos cosas. El que tiene una patología del ATM o que generado por el bruxismo, todo lo demás, que es un desbalance a nivel de la articulación. Y por otro lado es cuando vos vas a hacer un tratamiento, hacer un diagnóstico previo de esa articulación, como para que vos puedas hacer el tratamiento como corresponde y después tenga la estabilidad en el tiempo y dure, porque si no... Además hay una realidad, nosotros trabajamos nuestro nervio de la odontología, está muy relacionado con otros centros neurológicos. Entonces, una afección en otra parte del cuerpo automáticamente se refleja en la boca. Y es lo que nos pasa factura a futuros cuando hacemos rehabilitaciones y no tuvimos en cuenta algo en particular. ¿Y cómo son, Ro, esas placas? Porque, viste, los pacientes dicen, no, voy a tener que terminar la rehabilitación y usar una placa de por vida para dormir. ¿Cómo son? Vos cuando iniciás el tratamiento con las plaquitas esos que llamaste IO, son unas placas que van en altura y después se van disminuyendo. Exacto, se toman con registros con respecto a la articulación del paciente y la forma de las piezas dentarias del paciente, y es precisamente para mantener esta anatomía y funcionalidad. No es una placa cualquiera. Pero previo vos haces una desprogramación muscular como para sacarlo. Claro, sacar esos vicios que tiene el músculo que está contracturado porque está funcionando mal. Exacto, tal cual. Y el final, porque a nosotros nos importa todo el proceso, pero al paciente siempre le importa cómo va a quedar el tratamiento terminado. ¿Qué es lo que va a tener que usar él a la noche o ella para dormir? Una plaquita, si es necesario. Siempre hay que tener en cuenta esto. Hay veces que hacemos rehabilitaciones que concuerdan porque la pérdida fue mínima, entonces no van a necesitar tener una contención durante la noche, porque verdaderamente se hizo un trabajo en equipo y se compensaron todas estas pérdidas que fueron afectando al paciente. Y en algún caso que el paciente no pueda, haya una pérdida mucho mayor, porque esto es patológico y de avance crónico. Hay pacientes que nosotros nos vienen con ya, por más que hacemos rehabilitaciones, con mucha pérdida ósea en la parte articular. Entonces es una compensación que no vamos a poder dar con prótesis o rehabilitaciones. Hay una pérdida de lo que se llama la dimensión vertical, para que la gente no la entienda, de la que no la entiende es la dimensión vertical es la altura de la mordida. Es decir, nosotros cerramos y encontramos siempre el tope de los dientes. Cuando uno va perdiendo por algún motivo esa altura de la mordida, uno cierra más la boca y uno se ve el achicamiento de los tejidos blandos. Entonces, para reponer, y obviamente esto repercute, viene desde la articulación. Cuando uno tiene que reponer, de reposicionar la articulación donde corresponde para que también los tejidos blandos estén como corresponde, tendría que aumentar el tamaño del tope, o sea, de los dientes, y no siempre se condice el tamaño de los dientes
con la estética. Porque si yo tengo que poner dientes de un determinado tamaño para que la articulación esté en la posición que corresponde, relego la estética y quedan con dientes enormes. Entonces Claro. hacen dientes con una estética acorde a las proporciones y todo lo demás, que eso lo vamos a ver en otro tema, en otro programa de proporciones y patrones estéticos, y se compensa esa falta con un uso de estos cual. dispositivos Porque a la estos noche. dispositivos se obtienen a través de una reprogramación neuromuscular, ¿sí? Ubicada la mandíbula en tiempo y forma para poder ser funcional. Bueno, y para cerrar, ¿cómo hace la gente que nos está mirando, ya que el desgaste de las piezas dentarias es irreversible, para que no llegue a eso? ¿Cómo hace para darse cuenta que tiene bruxismo? Comúnmente el bruxismo está asociado a que sentís cansancio muscular cuando te levantás, porque estuviste haciendo mucha fuerza, la musculatura estuvo en hiperactividad, entonces hay mucha fuerza muscular, y eso repercute al nivel tanto de cefaleas tensionales, dolores de cabeza en la zona de la coronilla, o mucho dolor en la parte de las cervicales, por la musculatura, no solamente los maceteros y esta parte, sino que se irradia desde esta zona, el esternocleidomastoideo, llega acá, todo lo que tiene que ver con los hombros también. Entonces los pacientes padecen dolores de cabeza, dolores de oído, tensiones cervicales, posturales, y eso agregale la vida cotidiana. Entonces, nada, se va acentuando y se va volviendo multifactorial cuando vamos a tratar el bruxismo. Cada vez, a medida que va pasando más tiempo, se van descubriendo más síntomas asociados a los problemas de bruxismo y también de problemas de articulación temporomandibular, que luego podemos ver en otro capítulo porque es amplísimo el tema. Y es uno de los problemas que ya exceden de la boca, como decía al principio, y que uno tiene que tener tiene que ampliar su visión y su cabeza y darle un enfoque holístico, así como por ejemplo se fueron descubriendo la cantidad de problemas que traía la alteración en la microbiota intestinal, y después con el tiempo se descubrieron un montón de problemas asociados, por ejemplo a nivel del cerebro. Cada vez se van a ir descubriendo más cosas con respecto a esto, que me parece que es un tema muy interesante y tendremos que seguir charlando en otros programas porque da para... Hoy en día largo. son esos pacientes que ya pasaron por los neurólogos, por el traumatólogo, por el fonoaudiólogo, por un montón de, o el otorrino. Es que la mayoría de los pacientes vienen con dolores de oído y dicen, fuimos primero al otorrino y no nos encontró absolutamente nada. Y terminan teniendo problemas en la articulación provocados por el bruxismo, entre otras cosas. Y algo que me parece que puede interesar es, para que Rosana lo trate la próxima, porque muchos preguntan el Botox para el bruxismo. A ver, ¿qué opina Rosana? Bueno, yo creo que tuvimos demasiado para hoy. Lo vemos el próximo programa y seguiremos ampliando con este y otros temas más.